A continuación, nuestra siguiente panelista es la académica, la doctora Agnes Odile Marie Fleury. Si tienen alguna pregunta, podrían hacerla directamente al mail del profesor que haya estado su plática, en la correspondiente, o enviarla directamente al chat. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias al doctor Víctor Manuel Vargas Hernández. Y me toca hablar de un tema muy interesante que es la neuroinflamación como riesgo de demencias en la menopausia. Es decir, que primero algún pequeños recuerdos, ¿no? Que todos sabemos, la demencia es un síndrome adquirido de deterioro cognitivo progresivo en múltiples dominios de suficiente gravedad para interferir con la función social u ocupacional y que es no atribuible a delirio ni a trastorno psiquiátrico mayor. En el mundo en 2019 teníamos 57 millones de personas afectadas y vemos que las previsiones para 2050 es casi una triplicación del número, con 153 millones de afectados, principalmente en países de ingreso bajo o mediano debido al aumento de la esperanza de vida. Una noticia buena es que desde hace algunos años se ha mostrado por algunos estudios que la incidencia específica por edad ha disminuido en los países de ingreso alto, evidencia que la prevención de este padecimiento es posible. En México, ¿cómo vamos? Ahí los casos actuales, más o menos 1.3 millones de afectados. También las proyecciones para 2050 son casi el triple del número. La prevalencia en las personas superiores a 60 años es de 7.9%. Y ahí también en los estudios mexicanos se vio una diferencia entre mujer y hombre con más prevalencia en mujeres. En las figuras de abajo a la izquierda vemos el aumento de la mortalidad entre 2017 y 2023, que es significativa y muy llamativa. Y los estudios en las repúblicas que se realizaron muestran una mayor prevalencia en el norte, particularmente en Baja California e en sur y en Nuevo León. ¿Cuáles son los factores de riesgo de las demencias? Hay factores no modificables y modificables. En los no modificables, por supuesto, en primer lugar es la edad, ¿no? La edad es el principal factor de riesgo de la demencia. Hay factores genéticos, múltiples genes han sido implicados, pero en particular el más potente es el alelo epsilon 4 de la ApoE, que es un factor claro de riesgo principalmente en sujetos homocigotos. Y también el sexo es considerado como factor de riesgo, ya que la 2/3 parte de los pacientes con Alzheimer son mujeres. En los factores modificables vemos que es muy interesante porque hay muchos factores modificables que representan 45% del número de casos, es decir, que 45% de la incidencia de casos de demencia podrían disminuir, podrían ser anulados si seguimos si tomamos en cuenta estos factores de riesgo modificables. Un investigador se han dado por evaluar estos factores de riesgo en hombres y mujeres y se ve en las dos figuras de la derecha que la reducción de la incidencia de demencia podría ser mayor en hombres que en mujeres si seguimos el control de estos factores de riesgo. Es decir, que el mensaje de esta diapo es que, bueno, las mujeres tenemos dos problemas, ¿no? Tenemos más riesgos de demencia y además tenemos menos
posibilidad de disminuir la prevalencia, aunque seguimos con el control de los factores de riesgo modificables. Bueno, esta mayor prevalencia en las mujeres versus los hombres de las demencias, pues sí ha sido comprobado, ¿no? Aunque como vemos en este gráfico, no todos los estudios la han encontrado, ¿no? Pero en esta metaanálisis reciente de 2022 vemos que sí hay una diferencia significativa en la prevalencia de demencia entre hombres y mujeres, ¿no? Y además, no es solamente una mayor prevalencia, es que la severidad de la demencia es mayor en mujer que en hombre. Vemos en la gráfica de la derecha, ¿no?, que la sobrevida es significativamente más baja en mujeres dementes versus hombres dementes. ¿Por qué existe este dimorfismo sexual en la demencia? Hay dos tipos de factores, además de la esperanza de vida más fuerte en las mujeres, que no explica todo, ¿no? Hubo mucho, es muy conocido que las mujeres vivimos más tiempo que los hombres, pero eso no explica por sí solo la mayor prevalencia de demencia en mujeres. Es decir, que hay factores sociales y culturales y biológicos, ¿no? El tema habría mucho que decir sobre los factores sociales y culturales, pero no es el tema de esta plática. Nos enfocamos en los biológicos. Es decir, que hay diferentes tipos de factores biológicos asociados a la menopausia. Los más conocidos, ¿no?, es los factores endocrinológicos, la disminución de los estrógenos, el aumento de la FSH, como se ve claramente en la figura, pero hay otros factores como el aumento de la grasa visceral y un dimorfismo microglial vinculado al sexo particular, ¿no? Todos estos factores promueven la neuroinflamación, ¿ok? ¿Qué es la neuroinflamación en relación con las demencias? Es una observación relativamente reciente. Yo cuando estudié neurología, pues no se hablaba absolutamente nada de inflamación en enfermedad neurodegenerativa. Eran completamente separados la neurodegeneración y la neuroinflamación. Pero ahora es muy claramente vinculado, ¿no? Y ahí en esta pequeña figura está esquematizado, bueno, sabemos que en el Alzheimer tenemos depósitos de proteínas anormal, ¿no? Depósitos de amiloidea y de proteína tau. Estos depósitos hacen que las células que están, la microglia, que es la célula inmune principal del sistema nervioso central, se va a activar, ¿no? Porque su papel principal normalmente es proteger el sistema nervioso central. Es decir, que se va a activar para proteger el sistema nervioso de estos depósitos. Los astrocitos también se van a activar. Ambas células van a producir citocinas proinflamatorias, proteínas proinflamatorias, para tratar de luchar contra estos depósitos, pero visto que es un fenómeno permanente, crónica, no van a lograr quitar estos depósitos, van a lograr alterar la barrera hematoencefálica. La inflamación central altera la barrera hematoencefálica, lo que permite la entrada en el sistema nervioso central de células inmun periféricas, de marcador inmun periférico, eso agravando el estadio neuroinflamatorio y acabando dañando los neuronas, ¿no? En las imágenes de patología de la derecha vemos estos hallazgos en cerebro humano, las imágenes blancas y en modelos animales en negro, donde se ve claramente microglia y astrocitos activados alrededor, en particular, de los depósitos de amiloide. Esta neuroinflamación asociada a demencia ha sido mostrado in vivo por estudio de PET con un marcador específico de microglia activada, es decir, que especifica
a la neuroinflamación y vemos que en estos estudios, pues en varias regiones cerebral hay claramente más neuroinflamación en los sujetos con demencia versus sujetos pareados sin edad y sexo sin demencia. Estos son los resultados de un pequeño estudio que habíamos hecho hace algunos años, donde comparamos los linfocitos periféricos entre sujetos con Alzheimer y sujetos sanos. Y vemos que lo que encontramos es que los sujetos con Alzheimer tienen mayor activación y apoptosis de sus linfocitos T periférico y un mayor porcentaje de células reguladoras, probablemente en un objetivo de reducir esta inflamación. Es decir, que este es un dato importante porque no es solamente una neuroinflamación, hay también una inflamación periférica y como hemos visto que hay alteración de la barrera hematoencefálica, pues sí, estas células pueden llegar a nuestro sistema nervioso central, agravando ya el fenómeno neuroinflamatorio central. Bueno, y esta neuroinflamación es mayor en mujer que en hombre. Acaba de salir en 2024 este estudio muy interesante realmente, basado en PET, también el PET con el marcador de microglía activada, que desgraciadamente no tenemos este marcador en México, pero realmente es una herramienta muy interesante, ¿no? Y lo que muestra en este estudio, donde compararon primero Alzheimer, los dos renglones de arriba versus control, ahí encuentran lo que habíamos visto en la slides anterior, ¿no? Que hay una neuroinflamación mucho más marcada en Alzheimer versus control, pero si comparamos hombres y mujeres pareados en edad con Alzheimer, vemos ahí el análisis estadística abajo en el renglón B, que las mujeres presentan más neuroinflamación que los hombres. Bueno, y veniendo sobre la causa de esta neuroinflamación mayor en mujeres menopáusicas. Normalmente en la premenopausia, bueno, el estradiol, ¿no?, tiene claros efectos antiinflamatorios y participa al mantenimiento en un cerebro premenopáusica de un ambiente antiinflamatorio, ¿ok? ¿Por qué? Porque la célula cerebral, microglía, neuronas, astrocitos, células de la barrera hematoencefálica tienen receptores de la membranal o nuclear al estradiol. Es decir, que el estradiol actúa directamente sobre las células e en particular favorece un fenotipo neuroprotector de la microglía, ¿no?, el fenotipo M2, que es un fenotipo antiinflamatorio. También va a inhibir vías proinflamatorias, por ejemplo, el NF-kappa beta, que permite mantener un ambiente antiinflamatorio y además tiene efecto también sobre las mitocondrias, disminuyendo el estrés oxidativo y la neuroinflamación, y sobre neuronas y astrocitos, disminuyendo la astroglicidiosis y la apoptosis. Es decir, que el estradiol realmente nos permite estar en un estado muy antiinflamatorio y proteger el cerebro de los efectos deleterios de la inflamación. Pero cuando llega la menopausia, que hay déficit de estrógenos, bueno, pues esta protección va a ceder, ¿no? No va a haber esta protección, va a haber un favorecimiento de la neuroinflamación, ¿no? Porque va a haber más factor proinflamatorio que se van a generar. Esta neuroinflamación favorece los depósitos de proteínas patológicas, amiloide ETO, y eso genera el daño progresivo, ¿no? Y el problema es que es un círculo vicioso, ¿no? Porque más amiloide y tau, más neuroinflamación, más tau, y estamos en un círculo ahí muy dañino, ¿no? Y eso nos favorece la demencia y en particular el Alzheimer.
Pero hay otros factores, como hemos visto, no siempre se habla de los estrógenos, pero otros problemas. La FSH que vimos es también el segundo cambio hormonal típico de la menopausia, el aumento de la FSH. Bueno, hay estudios en modelos animal o preclínico que mostraron que tiene actividad proinflamatoria, aumentando IL-1 beta, IL-6 y favoreciendo la patología del Alzheimer. Y últimamente acaba de salir un estudio en ser humano, ¿no? Que mostraron, como muestra la figura de la izquierda, que hay una correlación significativa entre el nivel de FSH y la intensidad del déficit cognitivo. Es decir, que bueno, es una característica poco conocida, pero que es importante de empezar a conocer. Y hay también el problema de la grasa visceral. Bueno, varios de los ponentes anteriores hablaron de este problema de la grasa visceral en las mujeres menopáusicas. Otro efecto que no fue mencionado es que sabemos bien, es que la obesidad se asocia con un fenotipo, una inflamación periférica, ¿no? Eso se ha demostrado. Y como sabemos lo que acabamos de decir, ¿no? Que la demencia se asocia con alteración de la barrera hematoencefálica, este ambiente periférico proinflamatorio puede alcanzar el cerebro y participar en la neuroinflamación en la menopausia, ¿no? Y finalmente, el último factor que puede participar a la neuroinflamación en las mujeres menopáusicas es el dimorfismo sexual de las células microglial. Se ha mostrado en estudio preclínico, ahí solamente en estudios preclínicos, que la microglia femenina en comparación con la masculina sobreexpresa factor proinflamatorio. ¿Ok? Es decir, que el fenotipo mismo de la microglia podría favorecer la demencia en las mujeres postmenopáusicas. Bueno, en todo este panorama, pues hay dos que vamos a poder hacer. Bueno, una primera cosa, si los cambios hormonales están involucrados en la demencia, es evaluar si la terapia hormonal puede proteger el cerebro, ¿no? Bueno, acaba de salir una meta-análisis muy interesante ahí en diciembre pasado, donde incluyeron más de 1 millón de mujeres postmenopáusicas, ¿no? Y no encontraron ningún efecto de la terapia hormonal sobre reducción de riesgo de demencia. Pero a pesar de eso, hay una hipótesis de la ventana crítica, ¿no? Que es plausible, que dice que la terapia hormonal podría ser interesante, pero solamente en las mujeres en perimenopausia, entre 45 y 52 años, porque en este momento los receptores a estrógeno son todavía intactos, la microglia es sensible al estrógeno, la neuroinflamación es incipiente, es decir, que en este momento podría ser interesante y después el fenómeno neuroinflamatorio es demasiado fuerte, ¿no? Para que la terapia hormonal pueda hacer eso. Desgraciadamente no tenemos ningún estudio diseñado específicamente para evaluar esta ventana crítica. Bueno, y además lo que dijimos del FSH, ¿no? Que tiene un efecto proinflamatorio, es decir, que ahora muy recientemente, 2025, hay investigación para ver si bloquear los receptores a FSH podría ser una solución para la demencia en mujer postmenopáusica. Y la otra pregunta que nos viene cuando vemos que la inflamación sería implicada en la demencia, bueno, ¿pueden los antiinflamatorios prevenir la demencia? Ahí hay muchos estudios realizados y constantemente, bueno, la mayoría de los estudios observacionales muestran que el uso crónico mayor de 2 años
disminuye el riesgo de demencia. ¿Okay? Ahí puse dos estudios más representativos. Desgraciadamente, en los ensayos clínicos no se reproduce estos resultados. Un primero que ya tiene algunos años mostró que si empezábamos los antiinflamatorios en paciente asintomático, sí había una disminución de riesgo, pero un segundo estudio más reciente, especialmente enfocado en los pacientes presintomáticos, un pequeño estudio, 195 personas solamente, pero no mostró ninguna mejoría, ¿no? Así que, bueno, en conclusión, vemos que el dimorfismo sexual en las demencias está comprobado. La neuroinflamación es claramente factualmente parte de la patología de las demencias. La menopausia es una transición inmunoendocrinológica que favorece el fenómeno neuroinflamatorio, ¿no? Los cambios hormonales. Hay otros factores biológicos asociados a la menopausia que contribuyen a la mayor neuroinflamación en mujeres. Vimos lo de la obesidad, de la microglía. Y por el momento los ensayos con terapias hormonales o antiinflamatorios no han demostrado un beneficio clínicamente significativo, pero la investigación sigue, hay nuevas opciones que evaluar y bueno, pues nos queda hacer las medidas preventivas que hemos visto que funcionan. Muchas gracias.